Hola Matovitas, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que es con la conexión a la base de datos SQLite. SQLite es un pequeño motor de base de datos que viene como librería en el sistema operativo Android. ¿Qué significa? Que cuando tú instales en un dispositivo el sistema operativo Android Studio, ya se instala esta librería, este pequeño motor de base de datos. Es un pequeño motor de base de datos donde vas a poder almacenar de forma permanente los datos, donde vas a poder crear algunas tablas y almacenar la información. Para este tema, lo que vamos a hacer es registrar en una tabla persona el DNI, el documento de identidad, el apellido, el nombre, el email. Aquí he ingresado el DNI, apellido, nombre, el email. Le voy a dar clic, en este caso insertar, y lo que hace es graba en la tabla estos datos. Igual podemos ingresar más datos, ¿no? Ingresamos ahí apellidos, nombres, ingresamos en este caso el correo, ¿no? Y luego vamos a darle a insertar. Entonces, como pueden observar, se registran los datos, pero ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, yo selecciono aquí en la lista, se cargan los datos nuevamente ahí en las cajas de texto para poder ingresar los datos correctos. Por ejemplo, el documento de identidad tiene 8 dígitos, ahí estoy ingresando, haciendo la corrección. Aquí me confundí de apellido, si es... Tenemos aquí, cambiamos el correo, el email, y le doy clic en el botón modificar y vas a ver que aquí en la lista donde se están visualizando los datos se va a actualizar. Muy bien, ahí actualizamos los datos. De la misma manera, si yo selecciono, puedo eliminar. Mira, selecciono cada vez que de clic en uno de los registros que se está mostrando en el eView, se va a cargar los datos en las diferentes cajas de texto que tenemos aquí. Por ejemplo, ahí tenemos los datos, le doy a eliminar y se eliminó. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Registramos los datos, modificamos, eliminamos el registro de la tabla de base de datos. Si yo vuelvo a ejecutar la aplicación, para que puedas observar que en realidad está funcionando y tienes almacenado aquí los datos, voy a cerrar la aplicación. Ejecuto la aplicación y vas a ver que los datos están cargados, ¿no? Se va a cargar los datos que yo ya tengo en esa tabla, ¿no? Entonces aquí tenemos, mientras que va cargando, te voy explicando en este caso un poco la distribución del proyecto, ¿no? Aquí para poder trabajar en este proyecto lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un layout para trabajar la vista donde vamos a ingresar los datos, ¿no? El DNI, apellido, nombre, el email, los botones, insertar, modificar, eliminar. Y un list view. Un list view donde estamos mostrando los registros que vas almacenando, ¿no? Todo lo que tienes almacenado en la tabla se va a ir visualizando. Muy bien, este es el diseño. Entonces, luego tenemos aquí al proyecto, tenemos que creamos los siguientes paquetes. Vamos a trabajar dándole la estructura del modelo vista controlador. Entonces aquí tenemos el paquete controlador, entidades, modelo y útil. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de lo que son entidades. En las entidades tú vas a crear la entidad, es decir, toda la estructura que tiene tu tabla. Voy a obtener aquí los datos donde vamos a trabajar como objetos. Entonces aquí tienes la entidad persona, ¿sí? Luego tenemos en el paquete útil, donde vamos a crear la base de datos y vamos a definir las constantes. Cuando uno trabaja, en este caso con el Android Studio, se estila crear o definir el nombre de la tabla, de la base de datos, los campos como constantes. Entonces aquí yo estoy definiendo solo el nombre de la base de datos, la tabla como constante y la versión. También se estila trabajar todo lo que son los campos, definirlos como constante. Muy bien, entonces dentro del paquete útil lo que vas a hacer es crear dos clases. La primera clase que estoy creando aquí, cuyo nombre le he puesto constantes, donde voy a definir las constantes, como es el caso del nombre de la base de datos. Muy bien, para definir una constante, en este caso en Android Studio, le pongo el nivel de acceso public
el static final. Entonces, este static final lo que me está indicando que estoy creando una constante en Angular, ¿no? ¿De qué tipo? De string, y el nombre de las constantes se pone en mayúscula. Le he puesto nombre BD y dentro, entre comillas, ponemos el nombre de la base de datos que le he puesto BD persona punto la extensión de B. Esa es la extensión que tiene para SQLite. Muy bien, luego definimos el nombre de la tabla, otra constante, public static final para definir la constante, string, nombre de la tabla, y le ponemos t persona. Lo mismo hacemos para la versión, public static final int version, y le asignamos la versión que va a ser en este caso 1. Y así cuando vas cambiando de versiones, vas en este caso actualizando la versión correspondiente que va a tener la base de datos. Muy bien. Luego vamos a crear aquí otra clase que le he puesto como nombre BD persona, que es donde vas a crear la base de datos. Desde aquí vamos a crear, en esta clase vamos a crear la base de datos. Muy bien. Creas una clase con el nombre BD persona, a un extens a la clase SQLite OpenHelper. Esta clase es la que se va a encargar, va a tener los métodos necesarios para que tú puedas crear la base de datos en SQLite. Entonces lo que tenemos que hacer aquí dentro de esta clase es, al momento que haces el extens, te va a pedir que sobrescribas el método onCreate y el método onUpgrade. Estos son los dos métodos importantes que tiene. El método onCreate, donde te vas a encargar de crear la base de datos, la tabla o las tablas que tienes que crear, y el método onUpgrade, que es donde vas a hacer una actualización de la base de datos. Cuando tú quieres tener una segunda versión, actualizar la base de datos, haces la implementación dentro del onUpgrade. Sobrescribes este método. Muy bien, ¿qué más? Tenemos que implementar el método constructor. Este método constructor recibe el contexto, que viene a ser el contexto, la actividad de donde tú estás solicitando en este caso para poder crear la base de datos. Entonces recibe como parámetro el contexto. Y con el super le vamos a pasar al método constructor de tu clase, de la clase padre. ¿Quién es la clase padre? El SQLite OpenHelper. Le pasamos los siguientes parámetros. Este método el método constructor de la clase SQLite OpenHelper está esperando como primer parámetro el contexto. Lo recibes como parámetro en este método constructor y se lo envío al método constructor de la clase padre, que es el SQLite OpenHelper. El segundo parámetro, el nombre de la base de datos. Mira, estoy antecediendo por el nombre de la clase donde he definido las constantes. Le he puesto constante punto nombre B, que es el nombre de la base de datos. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué más? El tercero, que viene a ser la factoría, null. No le estoy enviando ninguna factoría. Y el cuarto parámetro que le pasas al método constructor viene a ser la versión. Y también ya hemos definido en una constante cuyo nombre es version. Estamos definiendo la versión en este caso, que es la primera versión con la que se está creando la base de datos. Muy bien. Una vez que ya le hemos pasado los parámetros que necesita el método constructor de esta clase, de la superclase SQLite OpenHelper, entonces vamos a hacer la implementación del método onCreate. Aquí es donde creamos, en este caso, la base de datos, donde creamos las tablas. Este método onCreate recibe como parámetro un objeto de tipo SQLite Database. Esta clase tiene los diferentes métodos para que tú des el mantenimiento a una tabla de la base de datos SQLite. Muy bien. Entonces, nombre del objeto del que referencia al SQLite Database es db punto, y vamos a utilizar el método execute SQL. Este método te va a ejecutar cualquier sentencia SQL. Entonces, entre comillas, vas a poner la sentencia SQL que se va a ejecutar. ¿Y qué estamos haciendo? Un create table. Voy a crear una tabla. Le envío cuál es el nombre de la tabla. Sigo concatenando. Cerramos aquí las comillas. Concateno. Y le enviamos el nombre de la tabla. Constantes punto nombre tabla. Ya tenemos definido cuál es el nombre de la tabla. Sigo concatenando. Y entre comillas voy adicionándole, en este caso, los campos que va a tener la tabla. Entre comillas, entre paréntesis, ID, nombre del campo, tipo de dato,
entero, integer, y ese va a ser mi llave primaria. Entonces vamos a definir como un primary key y que sea un autoincrement. Es por ello que cuando yo voy ingresando los datos, cuando registro en este caso los datos, no estoy ingresando el ID, sino solo el DNI, apellido, nombre, email. El ID automáticamente se está generando, ¿no? Porque estamos definiendo como un autoincrement. Muy bien, coma, cierro la comilla, sigo concatenando el siguiente campo, DNI per, de tipo entero, no null, significa que vas a tener que ingresar sí o sí, coma, seguimos concatenando el apellido, appper, de tipo texto, text, no null, el nombre, non-per, de tipo texto, no null, el email, también de tipo text, no null. Entonces aquí estoy cerrando el paréntesis, ¿no?, de los campos con los que se va a crear la tabla, punto y coma, que finaliza la sentencia SQL, y cerramos aquí las comillas de todo el query que se le está enviando al método para que se pueda crear. Y cierro el paréntesis y punto y coma del método, ¿no?, que estoy utilizando para poder crear la tabla. Muy bien, eso sería la implementación que tienes que hacer dentro de la clase B de persona. Entonces lo que estamos haciendo aquí es crear la base de datos y la tabla, ¿no?, con el nombre correspondiente como se ha definido en la constante de persona. Entonces creamos aquí la tabla y estamos haciendo que se cree también la base de datos. Muy bien, entonces esta es la estructura que va a tener la tabla. Estos son los campos. Por tanto, para yo poder trabajar, ¿no?, darle el mantenimiento a esta tabla, creamos dentro del paquete entidades una clase persona. Esta clase persona, definimos los atributos tal como están aquí al momento de crear la tabla. Tenemos ID, DNI per, el apellido, el nombre, el email. De preferencia debes darle el mismo nombre. Aquí le he puesto nombres diferentes al que tiene el campo. ¿Listo? Puedes darle el mismo nombre, que es normalmente como se trabaja. Entonces estoy definiendo aquí los atributos de esta clase persona para luego trabajarlo como objeto. Entonces ahí está el DNI, el ID, el apellido para el nombre y la variable para el email. Un método constructor sin parámetros y un método constructor con parámetros para poder inicializar todos los atributos al momento de crear el objeto. ¿Qué más? Aquí tenemos otro método constructor con casi todos los parámetros excepto el ID, porque recuerda que cuando yo voy a insertar no le envío el ID, porque este es un autoincrement. Entonces le enviamos solo el DNI, el apellido, el nombre, el email. ¿Cuál es la diferencia con el método constructor anterior? Que aquí tenemos el ID. En este caso utilizaré el método constructor sin ID cuando voy a insertar, cuando voy a agregar un nuevo registro a la tabla. Y aquí cuando yo hago la consulta, cuando voy a modificar, cuando consulto los datos, obtengo todos los datos, entonces necesito en este caso el ID correspondiente para poder hacer la actualización o eliminar el registro. Y luego lo que tenemos son los métodos getter and setter. ¿Listo? Los métodos getter and setter, por cada uno de los atributos que tenemos aquí, tenemos un método get para el DNI y un método set para el DNI. Lo mismo hacemos para el ID, tenemos para el apellido, tenemos nombres, para cada uno de los atributos que hemos definido dentro de esta clase. Entonces, de esta manera vamos construyendo la aplicación que nos permita, en este caso, dar mantenimiento a una tabla en el SQLite. Luego, en el siguiente video vamos a continuar trabajando con el DAO persona y la actividad. Y con eso estaríamos terminando el mantenimiento. Entonces, esta es la primera parte del video. Vamos a continuar con un segundo video donde vamos a hacer terminar el mantenimiento correspondiente para la tabla persona. Muy bien, montañitas, nos vemos en el siguiente video. No te olvides, suscríbete a mi canal y dale like en la campanita.